del tiempo, pero estas cuestiones no tienen futuro, en el sentido de que tienen abiertas las posibilidades, y las posibilidades se pueden dar. Nadie tiene por tanto dudar cuándo se dan, se pueden dar, están abiertas a cualesquiera que sean niños o que se vuelvan como niños y se planteen estas cuestiones. Porque confío en que cualquiera siente que esta cuestión de que hablemos es una cuestión muy sorprendente y milagrosa. Es decir, cómo es posible que se hable, y se hable también siendo niño. Después, de mayor uno, pues se arma los líos que se arman, se hace pedante o se hace cursi, pero un niño tiene ocurrencias muy notables que ponen incluso en dificultades mayores. Así que partiendo de ahí, lo que puedas surgir está siempre abierto. O sea que, gracias por el recuerdo de la siempre posible escuela, porque pues otra empresa externa está con mayor éxito, en la que por supuesto también estuvo, pues está Luis Caramés, es lo último que apasionó e implicó de una manera fuerte a Agustín. Pasión e implicación que comparte Luis Caramés, y son la tertulia política del Ateneo. Si alguien escucha las intervenciones y los temas tratados en estas tertulias, se sorprenderá, porque es una tertulia política. Les recuerdo que está en la página de la editorial Lucina y son muy recomendables, están muy bien. Se sorprenderán porque alguien que no entienda política o que entienda la política de un modo más o menos habitual, se sorprenderá que hable sobre el alma, sobre los números, solo se sorprenderán. Está equivocado, pero habla de política. ¿Por qué? Porque la política, en el fondo, es la lucha para que hable el pueblo que no existe. Y no de la política, esto es una frase que todos entenderemos, no de la política que hacen los políticos, que hacen la política, que hacen los políticos. ¿Por qué? Porque la lucha política consiste fundamentalmente en cuestionar la realidad, lo está vivo. La pretensión de que la realidad es verdad. Y por lo tanto entendemos perfectamente por qué hablan de esas cosas y no de lo que hablan, no lo vuelvo a repetir. La posibilidad está en que la lengua diga no. Y al hacerlo, esté haciendo el no. Pues la lengua es algo. Entenderemos, por lo tanto, que esas tertulias sean tan interesantes y con ese contenido. Ese presupuesto es fundamental. El no. La lengua que afirma se utiliza sobre todo como sostenimiento de algún tipo. Y por lo tanto la negación no viene a hacer más que algo contra eso que está estatuido, eso que es una acción. La única forma de hacerlo es dejar hablar a la lengua común, que dice no a la realidad, que descubre la falsedad de esa realidad. Me dirán ustedes si no es una lucha política. En esa lucha continúa Luis Caramés, que se ha hecho cargo, parece que provisionalmente, sí, de esa. nadie sabe, es que esperará un rescoldo y se verá lo que dé, nadie lo sabe. Estamos un poco en ello, pero quizás no hay que olvidar respecto a quien se toma demasiado simplemente esto del señor no, el que dice no, como a veces de forma caricaturesca se presenta, que nosotros nos constituimos en la realidad que es una cárcel. Después trataré, es una cárcel y se trata de decir que no a la cárcel, decir que no a una imposición, a una especie de negación que la realidad nos impone. Es decir, que un niño cualquiera al nacer se
va a encontrar que lo constituyen y se va a aprender cuáles son las imposiciones que tiene que padecer. Va a aprender lo que es el futuro, va a aprender lo que es el tiempo real, va a aprender de su muerte siempre futura. Así que contra esto, cualquiera puede sentir la necesidad de decir que no. Ya veremos, porque eso trata la cuestión que, con este título que espero que les haya intrigado un poco contra la inmortalidad, me he atrevido a sacar a los corazones zamoranos, a ver qué pasa con ellos. Digo corazones con esta especie de confusión entre razón y corazón. Bueno, sea lo que sea, ya les recuerdo que se dice que no precisamente a una imposición que cualquiera hemos nacido bajo la regencia del dinero. Nadie inventó el dinero, hemos nacido con él. Aquí, cuando nacimos, cuando nos dijeron que hemos nacido, estaba montado todo esto. Como ven, lo idóneo y acertado de traer a Luis Caramés a estas jornadas es evidente. Y las ganas que tiene de contar lo que ha venido a decir, también. Contra la inmortalidad, que como todos se pueden imaginar, nos afecta a todos, pues se agradece tu presencia, sobre todo en estas circunstancias que puntos suspensivos y todo. Pues bien, si os parece, voy primero a recordar. Me cuesta un poco, pero recuerdo a mi hermana que se encuentra en un trance un poco complicado. Así que algo afecta a lo que voy a decir, la situación de mi hermana. Así que lo primero, que no estaba en el título, contra la muerte. Y de decir contra la muerte, vamos a ver si somos capaces de entenderlo, se va a decir contra la inmortalidad. Así. Vamos. Esto de decir contra la muerte que la muerte real, la que hemos descubierto cuando en algún momento a un niño se le dice vas a morir en el futuro. Esa es la muerte real, la que parecemos, la que no está aquí, pero se nos anuncia. Y como consecuencias inmediatas hay que calcular, hacer los cálculos de futuro, hay que ganar dinero para el futuro, hay que someterse a las imposiciones que, no por culpa seguramente de nadie, de niños, es, digamos, por esto que se llama historia de niños reproduciendo. Los intentos de decir que no, de revueltas son conscientes, pero está, como dijéramos, la cruda realidad, la que los padres le pueden decir incluso con pena de corazón a los niños, es la realidad. Y esta imposición de la muerte siempre futura es la que claramente, espero que lo entendáis, ha dado nacimiento a esta idea de inmortalidad. Veamos cómo, si os parece, después dejaremos que vosotros interpretáis, porque son las otras voces las que pueden contradecir y descubrir un poco, quizá no el buen planteamiento de la cuestión que aquí se intenta no confundir, es el intento no confundir, porque a qué corazón se le puede pedir que no recuerde a cualquiera con todos los que se entrecruzaban, con los que tratan incluso por recuerdos de otros, con los que incluso por fantasías los le hacen aparecer. ¿Cómo no recordar? Pero, y esa es la cuestión que se plantea,
como una oposición, entre lo que se llama historia, pasar a la historia, formar parte de entes históricos, frente a recuerdo vivo, recuerdo que toca los corazones, que hace aparecer un sentimiento de tiempo que no es el tiempo real. Si se llega a sentir que por debajo del tiempo que hemos fabricado, que está en los calendarios, que está en los siglos, que están en los números, esto tiene que ver con la cuestión de los números, que no podemos tampoco separar de otro asunto que se relaciona con los números, como puede ser el dinero. Pues este recuerdo vivo que se opone a memoria condenada a la historia, esta es otra cuestión con la que trataremos. Decía que pretendo acertar a decirlo lo más claramente posible. Es decir, si digo no a la muerte, si digo contra la muerte, lo cual no quiere decir que la ciencia se invente un mecanismo para que nuestros pobres cuerpos sigan estando aquí en la banal realidad, contando 500.000 años o lo que sea, no. Contra la muerte quiere decir contra la muerte siempre futura, es decir, contra la condena al miedo que el futuro organiza y por tanto a la necesidad de la esperanza. Este no a la muerte siempre futura, después, cuando pasemos al diálogo, vosotros podéis plantear cuestiones, se sostiene aquí, desde la tarima, por supuesto tenéis que recibirlo con un poco de prevención, se sostiene que la muerte real es la que no está aquí, la siempre futura. Que nosotros podemos hablar de la muerte de los otros, eso sí, no es muy fácil, pero la muerte real, la que padece cualquiera, es la muerte siempre futura. Eso sí, la muerte de los demás confirma la llegada de nuestra muerte futura. Sí, hasta esta época todos los registros históricos nos han dicho que no hay nadie que se haya librado de la muerte futura, por lo tanto, tú tienes que seguir viviendo bajo la idea de tu muerte futura. Bueno, pues decía que voy a intentar ser lo más claro posible, aunque este intento puede fracasar, así que confío que vosotros me lo hagáis ver. ¿Por qué este no a la muerte siempre futura, por lo tanto, a estar sometido al miedo a la muerte siempre futura? ¿Por qué está falsificado cuando se pasa a hablar de inmortalidad? Hay una cuestión que antes se trató, que es la cuestión de la negación como acción. Digo no a la muerte. Y hay un segundo momento en que simultáneamente se habla de la no muerte, lo inmortal por aquí, lo inmortal por aquí. Es decir, que hay lo que se llama la negación incorporada. Tenéis ejemplos que cualquier niño lo hace sentir. Un niño pregunta, ¿y entonces allá en el cielo dónde termina eso? ¿Dónde está el final? Se asoma al cielo el niño, ¿y entonces qué hay más allá de aquella estrella y más allá? Y entonces la respuesta puede ser, no tiene fin. Eso es lo que se llama la acción, no tiene fin. Pero un físico puede decir, efectivamente, lo que no tiene fin, precisamente es un universo de expansión. Y ya me hago una idea de lo que no tiene fin, y lo que no tiene fin se entiende de esta manera y otra, se desarrolla una teoría. Esta cuestión de incorporar la negación es una falsificación. No es lo mismo decir no a la muerte que hablar de la no muerte. La no muerte es una idea con la que podemos funcionar y no sé si recordáis cómo en las tradiciones nuestras, como esto de la inmortalidad
ejemplo, era una cosa que mucha gente ahora ya se la salta, era la inmortalidad que se conseguía precisamente por creer en Dios. Se pasaba al cielo y era aquí, o se pasaba incluso al infierno, era una inmortalidad de eterno padecimiento. Esa manera en que uno tiene que hacerse idea del futuro y no solamente sentir que se va a morir en el futuro, sino preocuparse cómo va a quedar él después de la muerte, porque se ha hecho una idea de que él, por ejemplo, tiene que llegar al cielo o, llegando a una especie de trato, pasando un rato por el purgatorio. Incluso alguno especialmente desafiante dice, pues a lo mejor en el infierno no está tan mal. Esta manera de tomarse las cuestiones del llamado más allá, en el caso de la religión, es un caso bastante típico. La otra manera, que está mucho más cercana a nosotros, supongo, en esta situación, que es la cuestión de la fama, que tiene que ver con lo que decía antes del recuerdo vivo. La cuestión de la fama, la que uno no solamente tiene que preocuparse de que pueda ir administrando su muerte siempre futura para ver si tiene suerte y llega a la edad media o un poco más, a lo que llegamos los llamados mortales, que puede ser 80 y tantos, 90 años, sino que además después de la muerte tiene que intentar asegurarse una cierta inmortalidad. Es decir, por lo menos, por ejemplo, que pase al panteón de los hombres ilustres, que se mantenga una cierta seguridad de que, por parte de las instituciones, se asegure que está claro, ha muerto por la patria, por ejemplo. Se asegura, en el agradecimiento de la muerte por la patria, una cierta inmortalidad. Por otro lado, no puede ser. Cuando el corazón y la razón un poco, digamos, desenfrenada, no se traga fácilmente eso de la patria, no se traga fácilmente eso de la fe en Dios, tiene dudas sobre esta cuestión del hombre y su fama, las cuestiones se nos aparecen de una manera mucho más contradictoria, mucho más viva, porque es contradicción lo que, como ahora intentaré hacer sentir, si es que se acierta, es contradicción lo que nos pasa. Vamos a ver. Esto, aparte de la muerte en general, de la muerte siempre futura, de la que nos rige la vida, de las que nos atormenta bastante porque hemos perdido un trabajo que teníamos, y como está el mundo regido por el dinero, cómo me las apaño, y que además se ha conseguido que la comunidad, el sentimiento de comunidad, parece que no esté demasiado vivo y que cada uno tenga que, digamos, mirar hacia el Estado y a pedir que ya que nos habéis puesto en este estado de cosas, tenéis que venir en nuestra ayuda y salvarnos. En estas situaciones, pues, como veis, aparte de esa preocupación de cálculo del miedo a pasar hambre y frío, están los cálculos esos que os señalaba antes, de que yo también puedo calcular que algo me merezco de alguna fama. En todo caso, será eso, pues he nacido por lo que sea, nadie sabe por qué, relativamente hábil para tocar la guitarra, he tenido éxito y se supone que me van a colocar una estatua y me van a recordar. Puedo calcular, no puedo tampoco desconocer que tengo que hacer unos cálculos desde ahora para, digamos, cuidar mi futura inmortalidad. Incluso tengo que estar con cuidado, no va a ser que por algún descuido me enfade con algunas autoridades que se sabe que cuidan bastante eso y pues se hayan enfadado conmigo y aunque yo me lo merezca, porque cómo no me lo voy a merecer yo. Entonces
estas cuestiones son, digamos, algo relativamente, me atrevo a decirlo, superficial respecto a la cuestión de la muerte, pero que se dan y atormentan y fastidian, y uno puede llegar a convertirse en eso en una obsesión, a nada que se deje llevar por esas necesidades de fama futura. ¿Por qué? Eso está ahí. Así que la muerte en general, y después la muerte mía, mi muerte, puede estar cargada de ese tipo de cálculos y preocupaciones. No solamente el cálculo de qué van a hacer con mi cuerpo. Decido que me lo lleven a una tumba, los amigos y los familiares vayan allí, qué hacen con él, o me incinero, o lo mando por los aires, porque uno, recuerdo que en una de las tertulias, no sé, hace como un año o dos, Agustín en el Ateneo sacó esta cuestión de que lo decía así: yo no estoy nada descontento de esto del cuerpo, he cogido cariño, era bastante capaz de hacer cosas, era activo, me sentía, esta idea que me hacía de mi cuerpo, me sentía relativamente contento de él. No voy a tratarlo mal, tengo que de alguna manera decidir qué se hace con él. Es decir, que no deja de ser una preocupación que se tiene cuando uno se encuentra con la aparición de la muerte. Entonces tiene que atender al cuerpo. Después tiene que atender a la fama, o sea, al alma, que es otra de las maneras en que se plantea la cuestión. Y entonces, ¿qué hago con la fama? Porque algunos descubrimientos, algunas ocurrencias, algunas gentes han apreciado las cosas que yo he hecho. ¿Qué hago con esto? Se le planteaba así. Y eso también se le planteaba como una especie de ¿qué hago? Aunque sea a veces una cuestión más o menos quizá indecorosa, pero pues a lo mejor alguno de los descubrimientos que se hicieron a través de mí, porque se van a olvidar. Quizá habría que hacer algo. Incluso hay esto que se llaman discípulos, pero lo consideraba como un asunto relativamente menor. Así que estas cuestiones, porque la cuestión de la inmortalidad planteaba todavía en un tercer punto, no solamente conseguir la inmortalidad con la fama, que es acordaros que, por ejemplo, en el mundo de la literatura es uno de los objetos de culto más interesantes, ¿no? Como incluso creo recordar que se decía, burlándose un poco de los guerreros con sus glorias y sus famas, que en realidad los héroes y los guerreros hacían sus hazañas para que los poetas tuvieran materia que contar, para que adquirieran la suya contando sus glorias. Es decir, que es un asunto, como veis, que el miedo de los hombres a la muerte siempre futura, porque es desde esta imposición del futuro que nos nacen todas estas fantasías, todos intentos más o menos fantasiosos, si quiere obsesivos, acerca de esto. Y se planteaba una tercera cuestión, que es la muerte de uno. La muerte de uno, porque lo primero se podría decir cómo trato el cuerpo, que no deja de ser algo a lo que me refiero yo, cómo trato el alma, y después está uno mismo, al cual, por lo que sea, hay que considerar que es algo, como dijéramos aparte, es, digamos, el ser el que se es, ese
eso que está señalado por el nombre propio. Eso que, como dijéramos, es algo que no se puede concebir la muerte de uno. Así lo decía Agustín en la expresión, la muerte de uno, cuando se trata de que es el que se es, no es concebible. Si se puede concebir, pues eso, que el alma de uno ande por ahí, pero esta cuestión de el mundo mío que desaparezca por entero, las cosas en mí que ya no estén, para alguien que se lo plantea, no es inconcebible. Y esto es el núcleo mismo de esta cuestión de la muerte. Bueno, vosotros me diréis, porque así estoy planteando este asunto que salió en la tertulia y que lo presento de esta manera. ¿Cómo podemos descubrir quizá que esta imposibilidad de entender la muerte de uno, eso no puede ser, que no es todo lo que hay? La conexión que se puede hacer inmediata es que uno al mismo tiempo también es el que habla, y el que habla no es uno en el sentido de su nombre propio. Lo que pasa es que yo mime conmigo, lo que señala, lo que habla, evidentemente se confunde con mi nombre propio. Yo hablo, y evidentemente cuando yo hablo se supone que hable Luis Quines. Se supone, pero ahí hay una contradicción. Yo me inventé el hablar, ni lo que está hablando, que habla, si se quiere, a través mía, es algo que es mío. No sé si vosotros habéis tenido alguna afición de ver las cosas que Agustín ha ido desarrollando, pero esos conflictos y asuntos le aparecen cantidad de veces. Cuando, por ejemplo, estaba sometido a los anuncios de su muerte futura, fue sacando unos diálogos donde sacó eso, sacó directamente la imposibilidad de entender la muerte de uno. Y ahí, claramente, si se decide que, aunque no se entienda, aunque no haya posibilidad de entender, siempre hay más, aunque no se entienda, siempre hay más. Hay algo, la realidad no es todo lo que hay. Esta absurda identificación entre mi nombre propio, entre cuando me han constituido, cuando me han dicho que vas a morir en el futuro y además te llamas José Luis, y con este nombre, salvo algún caso de locura o demás, con este nombre vas a tener que entender el mundo tuyo y que todas las cosas están en el mundo porque tú has tomado conciencia de ellas. Haces con una especie de locura de no reconocer que aunque de alguna manera hay siempre más, aunque no sepas lo que es, se te escape a conciencia y voluntad, hay siempre más, tú no entiendes. Esta situación, digamos, es el núcleo mismo del problema este de la muerte. Por lo tanto, la cuestión en donde, por ejemplo, cuando se dice la inmortalidad, es evidente que es la aspiración última